Bueno, y seguimos aquí en Avenida Refugio, estamos acompañándolos hasta las 5 de la tarde y vamos a hablar ahora de la AESI, ¿no? Una ley que está vigente en nuestro país desde hace más de 10 años ya pasaron más de 10 años desde que está vigente esta ley a nivel nacional, pero sin embargo empezó ahora una campaña difamatoria también de bueno, qué es lo que se da en la ESI o no, digamos, una ley que se viene implementando en algunos lugares más que en otros, o con distintos matices también, pero lo importante es hablar acerca de qué es lo que realmente se está dando en estos momentos en las escuelas y cuáles son los programas que están vigentes también para la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral. Y para hablar de esto estamos con Delia Choni Pérez. Ella es especialista en perspectiva de género, también militante por los derechos de las mujeres y bueno, nos va a contar, vino acá con mucha información, con mucho material que nos está compartiendo, así que aprovechamos también para ir leyendo un poco. Hola Choni, ¿cómo estás? Gracias por venir. Bienvenida nuevamente. Bienvenida acá al programa y para hablar de ESI nos has traído además los cuadernillos, ¿no? Porque sí, en realidad no, de la ESI tendrían que estar hablando los docentes, sí, acá, porque sé que están, yo tengo conocimiento fehaciente que el sistema educativo está avanzando en eso. Digamos que hasta hace poco las chicas trabajaban, digo las chicas pues la mayoría son mujeres, trabajaban por demanda de las escuelas, hoy están trabajando mucho más fortalecida también por el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, del cual yo soy también parte, que es el ENIA, que son el embarazo no intencional de los adolescentes. Sí. Este es un programa que vino a fortalecer las líneas de trabajo del sistema educativo y también del sistema de salud y también de otros programas como el programa de salud integral de adolescentes. Y lo importante que es dentro de, justamente se conmemora también esta semana, la semana para prevenir el embarazo no intencional en los adolescentes, ¿no? Y lo importante que es para evitar los embarazos no intencionales, la educación, ni más ni menos. La educación en integral. De lo que se trata la cuestión de salud en los adolescentes. Porque el primer paso es que le enseñan a cuidar su cuerpo, digamos. Enseñan a cuidar su cuerpo y eso empieza en las salitas de jardín de infantes. Y todas estas cuestiones que tienen que ver con la aplicación de la ley, y ustedes dijeron bien en el inicio del programa, la aplicación en las jurisdicciones de la Argentina es muy dispar. Pero no solamente dispar en la aplicación en el contexto del territorio argentino, sino también de acá de la provincia. No todas las regiones educativas aplican de la misma manera, no todas las escuelas aplican de la misma manera. Lo que tenemos que saber que además que de lo que está escrito en la ley de ESI, digamos, también está escrito en la Ley Federal de Educación. Es un transversal. Ajá. Claro, o sea, esa es la profesora de cívica, la profesora de matemática, el profesor de educación física. Son todos los actores sociales que estamos comprometidos con los derechos del niño, pero especialmente los de educación con respecto al derecho a la información. Claro, sí, justamente hace unos días también leíamos una nota de parte de un profesor de educación física que hablaba, ¿no? Que decía precisamente eso, ¿no? Que desde su lugar como profesor de educación física también se veía con ese compromiso también de ¿por qué no poner en evidencia también la educación sexual, ¿no? Sí, porque yo creo que hay muchas chicas y chicos que por ahí hay algunos deportes o son discriminados por algunos deportes, ¿no? Sí, una última capacitación muy intensa que se hizo fue en el 2010 acá en el Chaco. No hace una semana, a través y en el marco del ESI, las chicas chicas Sandra, Daniela, que son parte
del grupo de la ESI, a quien yo les saludo. En realidad ellas tienen mucho más que yo para decir de esto, y les hace falta dar información sobre lo que ellas están haciendo, porque eso les fortalece trabajo. Se hizo una capacitación en el marco de ENIA, porque el ENIA acá en el Chaco coordina el CENAF, digamos la representación provincial del CENAF, que está a cargo de Sandra Berrini. Bueno, que son nada más que coordinadores de una mesa que trabaja de manera intersectorial y de manera muy amigable. Bueno, 507 docentes se capacitaron en una escuela de Fontana hace unos días. Me contaban las chicas, yo estuve al principio y después me tuve que retirar, pero me quiero hacer referencia especial a esto. Y escuché yo, y incluso pude grabar una parte del inicio de la jornada. Sí, vinieron gente especializada en esta cuestión de la ESI, y estaban primero a la expectativa los docentes. Algunos estaban con el cuerpo que se notaba que estaban tensos. Incluso me contaban las chicas que aparecieron algunas preguntas así, o algunas preocupaciones. Al cabo de la jornada, que duraron 2 días con talleres y qué sé yo, los docentes agradecían la información y se llevaron esos cuadernillos. Yo creo que lo que hay que hacer es bajar los decibeles. Acá no se le vino a cargar la mochila a nadie, y menos tocar las cuestiones de la moralidad de nadie. Hay mucha información malintencionada, y que está frenando una política pública que la provincia del Chaco la tiene de hace años. Hay una ley provincial. Nosotros tenemos varias cuestiones que tienen que ver con esto, y no nos olvidemos que además de la ley del ESI, también tenemos la ley de identidad de género, la ley de violencia, de toda violencia contra la mujer. Sí. Ahora yo lo que pensaba, ¿no?, es esta traba o esta tirar para atrás constante, de dónde proviene. Y este tiempo, sobre todo, es como que se incrementó o vemos aumentada, digamos, en una campaña que no sabemos en realidad, por ahí podemos llegar a suponer, pero las veces que nos fijamos en notas o publicaciones en las redes y demás, es como que tampoco no hay firmas, no hay, digamos, una aparición así. No hay firmas, hay algunas firmas, hay algunas presentaciones formales de algunos padres ante las instituciones educativas, negándole, porque acá yo doy vuelta a la palabra, porque dice, el no autorizo, en realidad nosotros le decimos así, están negando el acceso a la información. Primero, el derecho a la información del niño. Después, el derecho al acceso a un sistema de salud, porque bien puede informarse y saber y mejorar su salud. Sí. Además de eso. Además, no están atendiendo el interés superior del niño, que es darle al niño o la niña adolescente las herramientas para su mejor desarrollo integral. Johnny, sí, lo que pasa es que vos, como bien decís, ves las firmas de los padres, ponele, pero son padres que también se arriesgan a poner su firma porque ellos están convencidos que esa no es la forma de educar a sus hijos, que son sus hijos, pero también es como que hay algo detrás, mira, ¿no?, más poderoso. Yo les traje ahí, ustedes tienen las cifras de embarazo de las adolescentes, sí, del Chaco, que son en su mayoría no intencionales. Yo no me hago la pregunta de por qué lo hacen, porque uno ya sabe por qué lo hacen, ¿no? Yo digo, ¿para qué lo hacen? ¿Qué es lo que se gana y se pierde cuando en esta cuestión de conflictos de intereses se resuelve en forma contraria a un derecho humano mucho más fundamental que esta cuestión de un interés que viene desde la moral y no desde la salud? Yo digo esto, pero por suerte
por lo menos lo que yo sé, que hay firmeza en el Sí. sistema educativo de hacer cumplir lo que está la ley. Sí. Punto. También pensaba, ¿no? Con respecto a los datos son realmente, sí, y aterradores también en cuanto a los índices de embarazos no intencionales en Chaco, que es una de las provincias con mayor índice Sí. de embarazos adolescentes y de niñas, inclusive, Sí. porque ha Sí, venido... la franja de adolescencia precoz, digamos. Sí, sí, ha venido Liliana Encisa a contarnos de estos datos y la importancia que es en este sentido acceder a la información, primero, y sobre todo hablar de consentimiento, ¿no? De consentimiento en las relaciones sexuales y cuáles son y saber que si un adolescente se inicia en relaciones sexuales, esto implica que esto puede traer consecuencias si no se cuida correctamente. Pero si no algo tan sencillo no solamente como se eso. puede enfermar, sino no solamente se puede embarazar, sino Sí. además también sabemos que hay que enseñarle que usen profilácticos, hay que indicarles que además de que usen profilácticos, cuáles son los métodos más seguros. Sí, ni hablar. Digamos, sabemos cuáles, los especialistas saben de acuerdo a la edad o la salud que tienen cada uno de los chicos, cuál es el anticonceptivo. Pero si el niño o la niña o el adolescente no llega al sistema de salud, entonces estamos en la misma. Tiene que llegar, ese sujeto de derecho tiene que llegar al sistema de salud. Ahora pensaba, con respecto a los contenidos de lo que se da en la escuela, nunca antes los padres estuvieron tan preocupados por lo que se da en la escuela. En otro momento del país. Los padres y eso es lo que pienso y reitero, ¿no? Están preocupados porque hay algo detrás que les impone, digamos, esa preocupación. Entonces, tenemos que darnos cuenta también que el poder, como dice Choni, digamos, de quienes manejan la cuestión de la moral, de la religión y de que no hay que hablar del tabú, digamos, que no hay que hablar de sexo porque se confunde sexo con sexualidad, está también manipulando la información, que es lo que vemos constantemente, digamos. Pero yo creo que no sé, hay algunas iglesias evangélicas y algunas y de hecho la campaña es de movimiento de mujeres católicas. Yo diría que hay mucha desinformación de parte de la comunidad en general. Por ejemplo, que un padre, pongámosle el caso, que no son muchas las notas tampoco que hay, pero bueno, uno señala y por ahí se queda en la anécdota de una oposición. Pero, por ejemplo, una madre de una niña de 14 o de 15 tiene que conocer cuáles son los derechos de una niña de 14 o 15, porque el nuevo Código Civil, y nos lo inventamos nosotros, habla de la autonomía progresiva y de que ya no tiene por qué andar preguntándole a la madre para ponerle un implante al adolescente. O sea, los padres ya a esa altura ya no son dueños, nunca serían dueños del cuerpo, digamos, pero no se tiene en cuenta de lo que es, por ejemplo, este principio que consagra el Código Civil, que es el principio de la autonomía progresiva. Vos tenés determinadas prohibiciones y después permiso, y lo permitido es esto que tiene que ver. Las obstetras de los centros de salud, las parteras de los centros de salud, ahora están habilitadas por una resolución de la provincia, del Ministerio de Salud, a colocar este implante. Ese es un dispositivo normativo que se necesitaba para que, además de los médicos, puedan colocar. Por supuesto, están haciendo las prácticas porque necesitan tener una práctica que les habilite. Ya están, digamos, la cuestión formal está. Y o sea, acá la provincia tiene dispositivos para ir garantizando los derechos. Se está preparando el sistema de salud para recibir a la adolescencia. Para acceder a estos dispositivos solamente tiene que ir la niña o la adolescente, en este caso, y decir que se lo quiere poner. Claro. ¿A partir de qué edad? 14 años.
Fíjate vos que es un implante, que es una cuestión que se le coloca en subdérmico, digamos. Sí. Ahora, si es menor, ya tiene que venir con algún tutor al que acredite, digamos, una responsabilidad. Pero no para que venga a obstruir, sino para que venga a testimoniar el acceso a un derecho que tiene, en este caso, la niña, digamos. Pero, o sea, se malentiende y se malinterpreta. Yo hago capacitación, digamos, no digo capacitaciones, pero estoy en contacto con los docentes desde otro lugar y uno se da cuenta que hay mucha negación para tener información de parte de decir, no quieren escuchar, se están cerrados. Y otra de las cosas es que por ahí se creen lo que hay muchos pasa. mitos, digamos, sí. Y se mantiene el mito a pesar de que estamos en el siglo XXI. Sí. Sí, porque creo que también esas falsas creencias las tienen que derribar primero los docentes o la comunidad educativa para después poder dar clases de educación sexual integral. Te iba a preguntar, ¿cuál crees vos que es la importancia de que sea integral? Porque implica que se dé en todas las materias. Sí, es un transversal, o sea que digamos que no tiene que estar solamente atada a la profesora de biología o a la profesora de determinada, o a la asesora pedagógica, sino que cualquiera de los docentes tiene que dar la información requerida por el alumno en el momento que se produce digamos, la pregunta, o algunos docentes hasta puede generar la profesora de plástica, puede generar a ver cosas que tienen que ver con el cuerpo. Claro. Pensaba también en la importancia... Porque también hay que habilitar la pregunta. Claro, ¿verdad? Porque incluso cuando se habla de que sea solamente una materia y no esté en todas las materias, lo que se hace al darlo en todas las materias es habilitar la mayor cantidad de posiciones de docentes distintas o distintos que den su mirada con respecto a los contenidos, ¿no? Claro. Entonces, y aún ahí, en eso tan sencillo, se habilita la pluralidad de voces y de lo que pueda llegar a comentar el chico o la chica después, que además siempre uno, cualquier duda, lo comenta con sus padres también, digamos, siempre y cuando haya confianza al respecto. Yo creo que esta cuestión de las negaciones tiene que ver también, por ejemplo, son las mismas personas las que se negaron al derecho digamos, de las libertades, digamos, los derechos adquiridos por los colectivos LGTB respecto a, por ejemplo, a la ley de matrimonio. O a la ley de identidad de género también, que tiene tanto que ver con la ESI. Y claro, y entonces, no sé, hay mucha burrada en eso, porque pensar que un niño va a ser, o una niña va a asumir una identidad de género diferente a su biología, porque le den información o porque se siente al lado de un compañero gay. Bueno, eso es volvemos a la patologización, digamos, de que puede ser contagioso, como que es una enfermedad, ¿no? Lamentablemente es así. Nosotros no tenemos muchas resistencias, digamos, así como para pensar, porque no es ahora que se está trabajando con eso. Tenemos que, vos les mencionaste a Liliana Encisa, ellos hace mucho están trabajando con asesoría y con buenos resultados, porque nosotros ya estos números que nos dan ahora con el tema de la que primereamos los embarazos adolescentes, es una preocupación no sé si de las políticas públicas provinciales, pero sí de los operadores que tienen responsabilidad en los programas. Yo quiero que vayamos a esas estadísticas, a esos números, pero antes leer, tenemos una tanda previa. Sí. Bien. Antes leer algo que tiene que ver con justamente lo que estábamos diciendo de los mitos, romper los mitos, ¿no? Y esto proviene de la Secretaría de Innovación y Calidad Educativa del Ministerio de Educación Nacional, que señala, esto aparece en el portal en el sitio de chequeado.com, que es falaz que la ESI, Educación Sexual Integral, presente material pornográfico. Sí. Y que dicte talleres de masturbación, como se enuncia en algunos contenidos que circulan por redes sociales. Además confirmaron que no recibieron denuncias formales de que hayan existido casos de este tipo en algún establecimiento educativo. También eso se denuncia, se tergiversa, digamos, la información denunciando en las redes que sí, que existieron
personas que denunciaron casos en donde hubo ese tipo Sí, de... los maestros, como docentes en este caso, saben que manejan material sensible, digamos, sensible en el sentido de la creencia, de la moral, de las costumbres, pongámoslo así. Sí. El que actúa con irresponsabilidad, bueno, se hará cargo en forma individual de la forma en que trabaja en la escuela, pero eso no es, digamos, óbice para que pongan en discusión una ley que nunca fue discutida. Y que hay ahora, por ejemplo, en la provincia del Chaco, proyectos para modificarla, y hay de los proyectos podemos sacar algunos que van más avanzando un poco más hacia el respeto de los derechos humanos, y otros, y ya sabemos por qué, la intención es retroceder. Bueno, yo creo que la movida de la campaña por la legalización del aborto puso en visibilidad el reclamo de los jóvenes. Sí. Este no es un problema que tiene que resolver una diputada que está por terminar su mandato, es una cuestión que tiene que entender que hay una generación que necesita que se le garanticen esos derechos. Bueno, y en respuesta a esto también sabemos que hay un consejo de jóvenes que está funcionando en el marco del Consejo de Resistencia, y que los mismos jóvenes son los que han presentado los proyectos de ESI para que se implementen en las escuelas, si bien no fuese a través de los mismos profesores y no los quieren dar a través de los centros de estudiantes, por ejemplo. O sea, del mismo modo hay una respuesta de los mismos jóvenes que están pidiendo que se den estos contenidos porque necesitan acceder a información, y además, más allá de todo lo que se diga, todos sabemos que en la casa es muy difícil hablar de estos temas todavía, y que siempre es necesario tener algún adulto responsable que pueda darnos más información. Pero ¿no? eso también hay una cuestión, y disculpame que disienta con esto, las estadísticas que se han hecho en el ESI, son con encuestas muy serias, han hecho encuestas a una cantidad importante de adolescentes de todo el país. La pregunta es, ¿a dónde recurrió con su primera pregunta sobre la cuestión de educación sexual? Es sorprendente pensar que al primer lugar donde fue a preguntar fue en la casa, en la familia. O sea que el adolescente pregunta, más allá de que lo que uno cree que pregunta a sus pares, cuando hace la primera pregunta hace en el ámbito familiar. El problema es que cuando el adolescente o la adolescente hace esa pregunta, a veces no tiene la respuesta, y entonces ahí se va hacia otro lado. Y la niña también. Sí, y entonces ahí se va para otro lado. Por eso, y en eso coincido con vos, los chicos buscan refugios y información en su medio, digamos. Y desgraciadamente, si no encuentran la respuesta, van a internet y ahí se pueden encontrar con cualquier cosa. Y ahí es totalmente porque falaz. habilitamos otra riesgo, digamos. Sí. Bueno, vamos a una tanda y seguimos hablando con Choni Pérez. Es primavera. Radio Ciudad. Lo que nadie preguntó yo. Muy bien, y estamos hablando con Choni Pérez, no solamente de la ENIA, sino también de la ESI. La ENIA es el programa de embarazo no deseado en la adolescencia, ¿no? Nacional, a nivel nacional, y la ESI es justamente la ley que hizo que se implemente un programa a nivel nacional de educación sexual integral, ¿no? Y hay muchísimos cuadernillos, muchísimas cosas que tienen mucha información. Precisamente hablábamos de esto, ¿no? De tratar de adquirir más conocimiento para que los chicos y chicas puedan resolver su vida sexual y su sexualidad en salud, ¿no? En plenitud también. A partir de los 16 años, todas las personas pueden consentir de manera autónoma, sin acompañamiento, todas las prácticas sanitarias. A partir de los 13 años podrán consentir de manera autónoma, sin acompañamiento, todas las prácticas sanitarias que no pongan en riesgo
grave su salud o su vida. Ujú. Se requiere acompañamiento hasta los 16 años para las prácticas que pongan en riesgo grave la salud o la vida de niños, niñas y adolescentes, a menos que se trate de prácticas de urgencia y no se pudiera obtener el consentimiento de forma inmediata. Esto es una regla que se sigue con cualquier adulto y adulta, eso Sí. también se aclara. Y también ¿no? me parece importante destacar ahí que no estamos hablando de prácticas sanitarias solamente como ir a ponerse un DIU, por ejemplo, sino cualquier práctica Cualquiera, sanitaria, cualquier desde práctica sanitaria. arreglarse una muela, Sí, sí, hacerse una intervención quirúrgica o lo que sea. También, bueno, le quiero agradecer a Perla que nos está escuchando y que me pasa ahí también información sobre la ley nacional, que en su artículo primero dice que es el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos de gestión estatal y privada, de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad de Buenos Aires y municipal. Y bueno, los efectos de esta ley te entiéndase como educación sexual integral, la que articula los aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos, ¿no? Como para ampliar un poco más la mirada y no quedarnos en la mirada biologicista, justamente. Que me parece importante pensarlo desde ese lugar. Y yo decía, ¿no? Por ejemplo, yo aprendí, no di casi educación sexual en la secundaria, solamente una profe de inglés que, bueno, ella lo presentó como un proyecto especial en su momento y fue muy bueno, digamos, muy buena su intervención, porque no teníamos estos cuadernillos que fueron posteriores, porque yo me recibí antes de la ley nacional, pero que, bueno, lo intentó y la verdad es que fue muy bueno porque ella de esa manera nos mostró que tener interés o tener curiosidad por cómo se daban las relaciones sexuales era normal y era natural y era algo que iba a pasar en algún momento, ¿no? En ese tiempo de la adolescencia donde uno tiene tantos miedos por tantas cosas, ¿no? Y qué bueno hubiera sido que en ese momento hubiésemos podido acceder a más información sobre las enfermedades, sobre todo. Porque la verdad es que ninguno de nosotros en ese momento, con 16, 17 años, sabíamos lo que era una enfermedad de transmisión sexual. Claro. Y sin embargo, creo que a medida que va pasando el tiempo, ya ahora, con unos cuantos años más, recién empiezo a descubrir esa otra Pero yo creo que cuando información. hablan de salud integral, que tiene que ver con esta cuestión de los hábitos saludables, digamos, porque de eso se trata también. Y estos hábitos saludables tienen que ver con las cuestiones éticas y tiene que de la ética como principio, digamos, de autoestima, de cuidado de su dignidad, digamos. O sea, eso de darle información a un chico chiquito que va a tomar un jarabe y que la mamá le explica por qué va a tomar el jarabe, porque es feo el jarabe, pero te va a cuidar porque la doctora me dio para que vos... Esa pequeña información al chico, digamos, cualquiera que ha transitado cercano a un bebé sabe que lo tranquiliza. Claro. Y el chico confía en la mamá y se establece un vínculo de comunicación y de cuidado entre el hijo. Y eso se va perdiendo después con el tiempo. Y también pensaba en cuanto a los contenidos, por ejemplo, yo me acuerdo también de mi secundaria, dimos poco y casi nada de la historia del Chaco, por ejemplo. Bueno, sin embargo, mis padres no hicieron un escándalo porque yo no sabía la historia del Chaco, ¿no? O sea, para hablar de cuestiones morales, éticas y demás. Digo, hay ciertos contenidos que no se dan hoy en las escuelas y que me parece que son importantes para conocer y para tener nuestra identidad, pero sin embargo eso no genera una polémica. Entonces está claro que la polémica se da en base al contenido que se está dando particularmente, ¿no? La palabra sexo, la palabra sexualidad es la que provoca, bueno, ruido. Crispa. Sí, pero todo porque nos remite a nuestras íntimas vivencias. No todo está bien que así sea, digamos. Se dijo mucho de que los contenidos de la ESI instaban a que los niños se inicien sexualmente. Sí, pero ¿qué se puede decir a esto? Los libros están a la disposición en las escuelas, a la disposición de los padres. Y hay un interés de los padres de conocer. Yo no creo que haya una directora
bueno, por ahí debe haber alguna que no le diga, mira, esta es la información que nosotros tenemos que darle a los chicos, a sus hijos, y que ellos vayan a leer y ver de qué se trata, van a descansar. Incluso se puede acceder a través de internet. Y Sí. están en internet. Ese es otro dato, ¿no? Que están en la Y página aparte del los Ministerio de docentes Educación. dan, Todo el mundo las docentes dan justamente totalmente alejada de cuestiones que tienen que ver con la ideología. Ahora resulta que, hablando de estas cuestiones de falacia, resulta que ahora aparece esa palabra ideología de género como si fuera... ¿Qué mañana es eso? como si A fuera ver, que ¿a qué se mañana va a refieren? haber un partido político que se llame géneros al poder, no sé, hay tantas Sí. cosas que, no sé, hay tanto miedo de perder poder, y entonces, en todo sentido, digamos, entonces se inventan enemigos. Y también se dice, al menos esto lo escuché, que no sé, en alguna parte de la ley decía que los padres iban a perder la patria potestad. ¿Eso es así o no? La patria potestad, bueno, pero que revisen las modificaciones del Código Civil. Esto que adelantaba acá Alejandra, está escrito en el Código Civil, que tiene que ver con esto de las capacidades y las habilidades que tienen los niños y las niñas a partir de la modificación del Código Civil. Sí, tratándolos a los chicos y a las chicas como sujetas y sujetos de derecho. Pero y además incorpora el tema No de son propiedad de nadie. de la autonomía progresiva, es el cuerpo de ella, es el cuerpo de él. En determinado momento nosotros le obligamos a meterle la Novalgina en la boca al chico, pero a partir de otras edades hay padres que niegan una transfusión de sangre por cuestiones religiosas. Esto tiene que ver lo mismo, le están negando la información que es la información, y la educación es la vacuna de los males, digamos. Sí, y también me parece importante destacar que todo aquello que no se hable después va a ser buscado en internet. Sí. Porque internet es de libre acceso, cualquiera puede entrar, digamos, Sí. ahí es ese territorio donde los padres no llegan, y que no hay manera de controlar lo que el niño o niña puede acceder a ver a través de internet, digamos. Es imposible decirle, Pero, bueno... miremos lo que pasó, y que ustedes seguramente lo recogieron como noticia dolorosa, el suicidio del adolescente. Eso tiene que ver con esta mirada que nosotros de culpa que que ponemos cuando los chicos asumen identidades sexuales diferentes a su biología, digamos. Bueno, Y que no acá respetan el eso. Chaco Claro. tampoco escapa a las cifras que tienen que ver con suicidios adolescentes. Y hay que ver qué hay detrás o qué hay debajo de la punta del iceberg de un suicidio adolescente. Acá muchos digamos, tiene que ver con la violencia institucional en la escuela, y tiene que ver con la poca comunicación con los padres. Lo ponen sobre el puente Chaco Corrientes a un chico o una chica que no tiene con quién hablar. Claro, que directamente busca información. O sea, no estamos busca hablando comunicarse. solamente, estamos hablando de eso, de la aceptación social, claro. y esto tiene que ver con la educación sexual. Claro. ni Es que hablar. justamente hablábamos con Nilda Augusto hace unos sí, días. una amiga. Exacto, sí, con Nilda. Y bueno, ella nos hablaba justamente de la sexualidad como un estado completamente integral, digamos. No, cuando hablas de sexualidad no hablas precisamente del órgano sexual, del órgano sexual biológicamente visto, Sí. ¿no? Sino que hablas de la integralidad de la persona, ¿no? Sí. Hablas del afecto, hablas de su situación social, económica también, ¿no? En qué situación, digamos, muchas veces se encuentran las chicas y los chicos. Sí, pero digamos. acá las mentes, digamos, de dinosaurios ponen la sexualidad como si fuera una cuestión de perversidad. O sea, parecería que tener sexualidad a los 13, 14 años es una cuestión de perversidad. Es lo mismo que pensar que una señora de 80 o la edad que tenga no piense tener sexo, digamos. Claro. Y entonces, mira esta vieja, pero mira vos.
Y si hay prejuicios entonces sobre tiene que eso ver que también. estamos acá. Claro. Estamos pensando en la heteronorma de acá el sexo está para los adultos, ¿no? Sí. Y para una clase de porque adultos. cuando hablamos de sexo estamos hablando de un niño de 13, 14 años que a lo mejor tiene el derecho o la necesidad en la masturbación. ¿Y qué? Y eso ya le hace perverso. Claro. Sí, Sí, o porque no creer- está dentro de lo normal, digamos. O creer de que porque no se va a hablar del tema no va a pasar. Claro. O el adolescente o la adolescente no lo van a hacer. Porque Sí. no se habla del tema, digamos. No sé. Algo que... Entre amigas no se habla del tema. Sí. No se habla del tema. Las amigas o las mujeres, o no sé, en lo mejor en nuestro tercer tiempo del hombre son más explícitos, pero las mujeres no nos acostumbramos, o por lo menos de mi época, nos avergonzamos de hablar de cómo somos, digamos, hablando en términos De de, la intimidad, sexualidad, sí, como si somos no felices, si tenemos placer o no. Bueno, en ese sentido también, otra vez reitero, cuando estuvimos hablando con Nilda, ella como bióloga, antes de recibirse, contaba, ¿no?, que dentro de todas las materias, digamos, en anatomía, cuando se estudiaba, digamos, la anatomía de la mujer, lo que se obviaba era el clítoris, ¿no? Sí. El único lugar, digamos, de placer y el que tenemos las mujeres, Sí, ¿no? Y que sirve solamente para eso, sí. para el placer, Y ¿no? sí. Y por eso es que está denegado desde siglos y siglos Y atrás. quizás por eso existen culturas en donde se hace digamos, la amputación Claro. Ni hablar. digamos, el cuerpo de mujeres. Bueno, también me parece importante señalar la obligatoriedad de la ley, ¿no? La ley es obligatoria. Es obligatoria a Eh, nivel nacional. Pese a quien le sí. guste o no le guste, es un contenido curricular. Ujú. No Claro. solamente una cuestión de transversalidad, es un contenido curricular y que si por ahí todavía no lo dieron o todavía no o están medio lentos en algunos sistemas educativos, no quiere decir que no deba darse. que no es edad y seguramente que el sistema educativo tiene gente que chequea y que monitorea esas cosas, porque también eso también por ahí de los movimientos de mujeres queremos que sea así, digamos, que el Estado no se corra de velar por el cumplimiento de las leyes. Johnny, contanos un poco sobre el contenido de ese cuadernillo que habla sobre estadísticas actuales, reales, y en donde nosotras, digamos, dentro de todas ellas nos encontramos por ahí bastante El mal, embarazo adolescente se mide por los nacidos vivos, digamos. Ujú. No, hay muchas cifras por ahí, pero sobre los nacidos vivos, en menores de 20 años, en la República Argentina, quiero decir en la República Argentina, el 67% de las adolescentes entre 15 y 19 años que tuvieron hijos reportaron. Eso después en el momento del puerperio, a eso le dicen en el posparto que ese embarazo no fue intencional. no era deseado, digamos. No era deseado. El 67%. Sí, eso en el 67 entre 15 y 19 años. Entre menores de 15, el 82% dice que no fue deseado. Esto es a nivel nacional. Esas son cifras que el sistema informático perinatal de la República Argentina, o sea, son cifras que dieron justamente para justificar y fundamentar el programa que ahora está pagando Naciones Unidas para el Desarrollo. La provincia del Chaco, en esa escala de nacidos vivos, tiene el 23% de los nacidos vivos menores de 20 años. O sea, nosotros estamos segundos en la línea de digamos, de cantidad de niños, hijos de menores. Y respecto a los no intencionales, esto es un poco acá sí, decía la doctora Natalia Kolakowski y Liliana Encisa, que también está en la forma en que uno indaga o pregunta al final del embarazo. Y bueno, suponiendo que llega el momento en que llegó el bebé en su brazo, y ahí hay todo un momento de romanticismo, si se quiere, digamos. En ese momento vos le preguntás y decís, no, si yo lo quería. De todo depende en el momento y cómo le pregunte,
si ese embarazo fue querido o no. Ujú. Nosotros, Claro, en quizás ese no caso, estuvo- el Chaco no estuvo planificado en su vida. Está más, digamos, un poco más bajo que el resto, pero porque, Ujú. porque además también no se le requiere la pregunta en el momento y en la forma adecuada. Claro. Esa es otra cuestión. Pero también tiene que ver con la planificación de vida de esas niñas o adolescentes que Bueno, no y- tenían en su vida, en su planificación de vida, la idea de tener un hijo en ese En las momento. encuestas estas que se hicieron, el 30% de las jóvenes entre 15 y 29 años abandonó el sistema escolar Mm. por embarazo. Ujú. Sí. Abandonó el sistema escolar. El 30% de los jóvenes cuidan a otra persona, dejó de estudiar o Pero es lo que trabajar. decía Noelia también, ¿no? La planificación de tu vida, cómo resulta luego de esto que se te presenta, digamos, en tu vida y que tenés que afrontar. El 67% de las mujeres, esta que se conoció como las ni, digamos, Ujú, ni sí. trabajan, ni estudian, ni son mujeres que cuidan niños en sus hogares, ya sean los propios o los de los, Ujú. o Lo los de hermanitos. familiares, El sí. 67%. O sea, ahí hay también una reproducción intergeneracional de la pobreza. Claro, Ujú. sí. Ahí volvemos otra vez, ¿no? Que la sexualidad también tiene que ver con esto, ¿no? La situación socioeconómica, la situación de tu entorno, digamos, Sí. de cómo te encontrás, si tenés acompañamiento, si no lo tenés, si estás sola, Sí. si te presentaste en una relación fortuita, quizás quisiste tener relaciones y luego Sí. tu pareja, digamos, se fue y vos quedaste, digamos, Claro, bueno, entonces- también ahí está esa idea del amor romántico de, Claro. bueno, vamos a ser felices para siempre, vamos Exacto. a tener muchos hijos, y la luego, chica queda embarazada y el chico chau, se va, Sí. desapareció. Buah. Sí. Que también, dice- digamos, es algo de Una de las cosas importantes es que cómo uno piensa que la adolescencia tiene, por lo menos los que están en la adolescencia transitando, son agentes fundamentales para el Ujú, cambio. ni hablar. Cada año de la escuela primaria supone un incremento de su futuro salario en un 10 y 20%. Mm. Cada año supone un incremento a futuro de un 10 y 20% de su salario. Bueno, hoy no estamos en condiciones para hablar de cuestiones salariales porque estamos viviendo una situación de crisis muy Sí, grande, bueno, pero sí, es una cuando las coyuntura mujeres y las adolescentes ganan un salario, revierten el 90% de la Claro. situación familiar. Claro, ni hablar. Y de Hay eso muchas se- jefas de familia también. Sí, pero de eso se trata cuando decimos lo que vos apuntabas respecto a frustrar un proyecto de vida. Exacto. Ni hablar. Bueno, muchas gracias, Choni, por haber venido, No, un por gusto tu para tiempo. estar acá con ustedes siempre. Ya nos volveremos a encontrar, quizás en otros espacios seguramente, seguramente. así que Sí, ya no nos me vamos digan eso, porque a anda haciendo el duelo de eso. nosotros también. Así que bueno, muchas gracias, Choni, por venir. Gracias a ustedes. Gracias, Choni.